¿Qué tal, compañeros? Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con el capítulo de subredes y superredes, partiendo de la máscara de subred. Principalmente las direcciones IP se encontraban divididas en las clases A, B, C, D y E, como se observó en el capítulo Introducción al modelo TCP/IP. Estas clases carecían de flexibilidad, lo cual presentaba inconvenientes para los administradores de red, ya que la infraestructura de las organizaciones no se ajustaba a estas clases, debido a que la cantidad de dispositivos dentro de una red era variable. Esto agregaba un costo económico con una alta probabilidad del agotamiento de las direcciones IP disponibles debido al alto crecimiento de Internet, por lo que surgió la necesidad de crear las subredes, las cuales permiten tomar una red y dividirla en redes más pequeñas, las cuales se ajustan a las direcciones necesarias para las infraestructuras de las organizaciones. Con la creación de la subred fue necesario crear el arreglo de bits llamado máscara de subred, por lo que en ese momento también se asignaron máscaras de subred por defecto a las clases de direcciones IP ya existentes. Anteriormente, en el capítulo de introducción al modelo TCP/IP se brindó una introducción a una máscara de subred, que es un número binario de 32 bits que se utiliza en conjunto con una dirección IP para determinar la parte que identifica la red o subred y para identificar los hosts de manera individual de la misma. Con la máscara de subred es posible identificar la red o subred a la que pertenece un host e identificar la dirección broadcast de la misma, por lo que con esta información se puede saber si una transmisión está dirigida a la red interna o a una red externa. BLSM y CIDR. Debido al alto crecimiento de Internet en los años 90, los expertos comenzaron a preocuparse en la escalabilidad a largo plazo del esquema de direcciones IP de las clases A, B y C, e iniciaron a considerar modificaciones a dicho esquema, por lo que el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, IETF, Internet Engineering Task Force, por sus siglas en inglés, inició con las modificaciones a corto y mediano plazo, las cuales fueron proponer una solución para permitir el uso de rangos de IP sin clase, para reducir la alta probabilidad de agotamiento de las direcciones IP. Esto dio origen a Classless Inter-Domain Routing, CIDR, y a Variable Length Subnet Mask, VLSM. CIDR permitió que se sustituyeran las clases de redes A, B y C, y permitió el uso flexible y eficiente de las redes de direcciones IP por medio de VLSM, que como su nombre lo indica, sirve para asignar máscaras de subred de longitud variable. Esto quiere decir que se pueden asignar máscaras de subred variables a un segmento de red para crear una cantidad de subredes a conveniencia. Y así también estas subredes pueden tener cierta cantidad de hosts a conveniencia. Con la modificación de la longitud de las máscaras de subred, también se pudo agregar varias redes en una sola red mucho más grande, llamada superred o supernet. Notaciones de la máscara de subred. Las máscaras de subred se pueden representar de distintas maneras. Las más utilizadas son números decimales, como se muestra en la imagen, y también utilizando la notación comúnmente llamada de bit, de barra diagonal, CIDR, o como longitud de prefijo, como se muestra en la imagen. Nota: la longitud del prefijo viene dada por el total de números 1, que se encuentra en la máscara de subred. En este caso vemos que la máscara de subred cuenta con 24 unos. Conversión de decimal a binario. El sistema decimal es un sistema de numeración que utiliza como base la potencia del número 10 y consta de 10 símbolos que van del 0 al 9. Para el siguiente ejemplo se analiza el número 123 utilizando el sistema decimal. Se observa que para el ejemplo se tienen 3 posiciones que van del 0 al 2. Cada posición cuenta con una potencia de 10 relacionada directamente a la posición, y luego el multiplicador, que en este caso es el número 123 desglosado en unidades. El resultado final es la suma de las 3 posiciones, 100 más 20 más 3, que como se observa es el número 123. El sistema binario es también un sistema numérico que utiliza como base la potencia del número 2 y consta de 2 símbolos que son el 0 y el 1.
Para el caso de las direcciones IPv4, las cuales constan de 4 segmentos de 8 bits, se tienen los siguientes valores para cada segmento. Cabe mencionar que el número más alto a utilizar con 8 bits es el número 255, ya que al sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 es igual a 255, por lo que el rango a utilizar es de 0 a 255, es decir, 256 números. A continuación veremos cómo convertir un número decimal no mayor a 255 al número binario, utilizando los 8 bits. Para el ejemplo tomaremos el número 231, por lo que se inicia sustrayendo el número más alto, representado por una potencia del número 2 dentro de los 8 bits, que en este caso es el número 128, es decir, 2 a la 7. Al realizar la resta se tiene el siguiente resultado: 231 menos 128 igual 103, y se procede a marcar la posición respectiva como se muestra en la imagen. Continuando con el proceso de conversión, se toma el resultado anterior, que es el número 103, y se le resta el valor siguiente, que es el número 64, es decir, 2 a la 6, por lo que el resultado es 103 menos 64 igual 39, y se procede a marcar la posición respectiva. Se continúa con el resultado anterior, que es el número 39, y se le resta el valor siguiente, que es el número 32, es decir, 2 a la 5, y el resultado es 39 menos 32 igual a 7, y se procede nuevamente a marcar la posición respectiva. Continuando con el resultado anterior, que es el número 7, se le debe de restar el valor siguiente, que es el número 16, 2 a la 4, pero vemos que el 16 es más alto, y la resta no es posible de realizar, por lo que se debe de colocar el número 0. Vemos que se tiene el escenario anterior, ya que al intentar restar el número 7 con el número 8, es una resta que no es posible de realizar, por lo que se coloca el número 0 nuevamente. Ahora, se realiza la resta del número 7 con el valor siguiente, que es el número 4, es decir, 2 a la 2. Y el resultado es 7 menos 4 es igual a 3, por lo que se procede a colocar el número 1. Se continúa con el proceso, ahora restando el resultado anterior, que es el número 3, al siguiente número, que es el 2, es decir, 2 a la 1. Y el resultado es 3 menos 2 igual a 1, y se procede a marcar la posición respectiva. Finalmente se resta el resultado anterior, que es el número 1 con el siguiente número, que es el 1, es decir, 2 a la 0. Y el resultado es 1 menos 1 igual a 0, por lo que se procede a marcar la última posición. Para validar el resultado simplemente se suman las posiciones que contenga el número 1, por lo que para el ejemplo tenemos la siguiente suma: 128 más 64 más 32 más 4 más 2 más 1 es igual a 231, por lo que el 231 base 10 es equivalente a 1110011 base 2. Cabe mencionar que en algunas ocasiones no será necesario realizar la conversión completa. Simplemente se requiere la cantidad de bits necesaria para albergar un número específico. Por ejemplo, para realizar la conversión del número 9, se observa que solo son necesarios 4 bits, ya que el número más próximo para realizar la sustracción es el número en la posición 3, es decir, el 8 o el 2 a la 3. Subnetting es una técnica que se utiliza para dividir una red en subredes más pequeñas. Es posible utilizar esta técnica de manera tradicional o utilizando PLSM. Estas se explicarán a continuación. Vamos a iniciar con subnetting tradicional. Para realizar subnetting tradicional es necesario seguir los siguientes pasos para dividir una red en subredes más pequeñas que sean del mismo tamaño. Número 1. Definir los requerimientos de diseño.
determinar la cantidad de redes o host, es decir, dispositivos finales, necesarios. Convertir a binario y descubrir la cantidad de bits que se necesita para satisfacer dichos requerimientos. Número 2. Reservar los bits que la máscara de subred requiera. Determinar el corrimiento y encontrar el incremento entre subredes contiguas. Número 3. Utilizar el incremento en el octeto apropiado y determinar los rangos de las nuevas subredes. A continuación se realiza un ejemplo con la siguiente topología en el que una organización ha comprado un bloque de direcciones pertenecientes a la antigua clase C, el cual es 200.190.10.0/24, con el objetivo de direccionar las redes que se muestran. En la topología se observa que se necesitan 5 subredes, por lo que es necesario dividir el bloque antes mencionado en las 5 subredes requeridas. Se inicia con los pasos para dividir la red 200.190.10.0/24 en 5 subredes. Paso número 1. Dado a que se necesitan 5 subredes, se debe de convertir dicho número a binario. Al realizar la conversión, se observa que se necesitan 3 bits para expresar el número en binario, ya que 5 base 10 es igual a 101 base 2. Paso 2. Se procede a reservar los 3 bits necesarios para expresar el número 5. En la siguiente imagen observamos la máscara de subred 25550, en la que se observa que los 1 representan las redes o subredes y los 0 representan los hosts. Cabe mencionar que los 1 deben de ser continuos y estos son inamovibles, por lo que para la creación de subredes se modificará la parte destinada a los hosts. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos que debemos dividir la red 200.190.10.0/24 en 5 subredes, por lo que debemos de agregar los 3 bits reservados en el paso 2 a la máscara de subred original como se muestra en la imagen. Se observa que la máscara de subred resultante es 255, 255, 255, 224 y que a su vez es /27. Continuando con el ejercicio, se observa que se ha realizado un corrimiento de los bits, quedando estos en la posición 5, por lo que el incremento entre subredes será de 2 a la 5, es decir, 32. Paso número 3. Se debe de sumar el 32, que es el incremento entre subredes, para encontrar las subredes necesarias. La suma debe de realizarse a la dirección original como se muestra a continuación. En la tabla se observa que la primera red es 200.190.10.0. Su primera dirección utilizable es 200.190.10.1 y la última dirección utilizable es 200.190.10.30, con su respectiva IP broadcast 200.190.10.31. Se observa que la máscara de subred se repite para todas las redes, ya que sin este valor las redes no serían válidas. Las redes van en aumento de 32 hasta completar las 5 subredes solicitadas. Existen fórmulas para verificar el número de subredes y el número de hosts de determinada máscara de subred. Para esto se necesitan los unos y ceros de la misma. Las fórmulas se presentan a continuación. Para la fórmula de subredes se utilizan los unos agregados, y esta es 2 elevado al total de números unos agregados. Para la fórmula de host se utilizan los ceros restantes, y esta es 2 elevado al total de ceros restantes, menos 2. Para verificar los datos del ejemplo anterior tenemos que el total de subredes es 2 a la 3 igual 8 subredes, y el total de host es 2 a la 5 menos 2 es igual a 30 hosts, es decir, 30 IPs utilizables. A continuación se presentará otro ejemplo. En esta ocasión se adquirió una red 190.240.60.0/24 y se busca crear subredes que contengan 60 hosts cada una. Paso número 1. Partiendo del requerimiento en el cual se solicitan 60 hosts, se debe de convertir este número a binario al igual que en el ejemplo anterior.
Se observa que al convertir el número 60 a binario son necesarios 6 bits, como se observa en la imagen. Paso número 2. Se procede a reservar los 6 bits necesarios para expresar el número 60. Anteriormente se expuso que en la máscara de subred los 1 representan redes y los 0 representan host, como se observa en la imagen. Por lo que para expresar los 60 hosts se necesitan 6 bits. Estos bits se agregan como ceros iniciando de derecha a izquierda, como se muestra en la imagen. Con los 6 ceros agregados previamente, se observa que únicamente nos quedan 2 unos. Por lo tanto, la máscara de subred resultante es la 255, 255, 255, 192, es decir, barra 26. Para encontrar el incremento entre subredes, observamos que el corrimiento de los bits ha quedado en la posición 6, por lo que el incremento entre subredes será de 2 a la 6 igual a 64. Paso número 3. Se procede a realizar la suma de 64 a la red original para encontrar las subredes resultantes, como se observa en la siguiente tabla. En la tabla se observa que la primera red resultante es la 192.240.60.0. La primera dirección utilizable es 190.240.61 y la última dirección de host utilizable es 190.240.60.62. Sumando las direcciones utilizables, el resultado es de 62 direcciones. Este valor se repite para las demás subredes. Así también se observa que se obtuvieron 4 subredes, ya que la última red, la cual es la 190.240.61.0, está fuera del rango inicial obtenido, el cual es 190.240.60.0/24. Para verificar los datos anteriores utilizamos las fórmulas anteriormente vistas, en donde se observa que el total de hosts utilizables es de 2 a la 6 menos 2 es igual a 62, el cual es el número mínimo de hosts para cumplir con el requerimiento. Asimismo, observamos que el total de subredes es de 2 a la 2 es igual a 4 subredes. Diferencia entre publicar y direccionar. Existe una diferencia considerable entre direccionar y publicar, la cual es importante mencionar. Direccionar es asignar un rango de IPs a equipos dentro de una topología de red, y la publicación se refiere a anunciar el rango de IPs antes mencionado hacia Internet, es decir, publicarlo para que redes de cualquier país puedan llegar hacia nuestra organización. A continuación se muestra un ejemplo tomando de referencia la red 192.168.10.0/24, la cual se ha dividido en bloques. En la imagen se observa el bloque de la red 192.168.10.0/24. Luego se observan los 4 bloques de subredes resultantes de agregar 2 bits a la máscara de subred, quedando esta en /26. Y finalmente se observan los 8 subredes resultantes de agregar 3 bits a la máscara de subred, quedando esta en /27. Para publicar rangos de direcciones al resto del mundo es posible realizarlos individualmente, es decir, que se puedan publicar algunos bloques /26 o algunos bloques /27, o también se pueden realizar la publicación de todo el bloque empleando la máscara de subred /24. Subnetting VLSM. Anteriormente se introdujo el subnetting tradicional, el cual fue de gran apoyo para los administradores de la red. Sin embargo, no contaba con la suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades de las organizaciones, por lo que fue necesario crear VLSM, Variable Length Subnet Mask, el cual es una técnica para dividir una red en subredes con diferentes máscaras de subred. Retomando el ejercicio anterior en el cual se solicitaba dividir el bloque de red 200.190.10.0/24 en 5 subredes, se observa que el resultado final fueron 30 direcciones de host por cada una de las redes. Sin embargo,
Para las conexiones punto a punto entre los routers se requerían únicamente 2 direcciones, por lo que se desperdiciaban 28 direcciones para cada conexión. Este inconveniente fue solventado al introducir BLSM, ya que, como se dijo anteriormente, BLSM permite modificar la longitud de la máscara de subred a conveniencia de los administradores de red para acomodar subredes de distintos tamaños. Para realizar el subnetting BLSM se utiliza como base el subnetting tradicional, es decir, que se utilizan los mismos pasos, con la diferencia que los requerimientos para las subredes se deben de ordenar de mayor a menor, para evitar el desperdicio de direcciones, ya que si se ordena de manera diferente, quedan IPs sin asignar, como se observa en la imagen. A continuación se presenta un ejemplo, haciendo uso de subnetting BLSM, para el cual se utilizará la topología del primer ejemplo. En este caso se utilizará la red 192.168.30.0/24. Los requerimientos se presentan en la imagen, los cuales son 5 subredes, con 2 subredes de 25 hosts, 2 subredes de 2 hosts y una subred de 50 hosts. Paso 1. Se deben de ordenar los hosts requeridos de mayor a menor. Luego es necesario convertir los números a binario para encontrar cuántos bits son necesarios para satisfacer los requerimientos. En la siguiente tabla se han ordenado el número de hosts requeridos con los respectivos bits necesarios. Paso número 2. Se procede a reservar los bits necesarios para determinar la máscara de subred y encontrar el incremento entre subredes. Para el caso del primer requerimiento, se observa que se necesitan 50 hosts, por lo tanto se requiere reservar 6 bits, como se observa. El resultado es una máscara de subred /26 y un incremento entre redes de 2 a la 6, es decir, 64. Paso 3. Se procede a realizar la suma de 64 a la red original para encontrar la subred siguiente. Paso 4. Se realizan los pasos 2 y 3 nuevamente, en este caso para el requerimiento de 25 hosts, y para esto son necesarios 5 bits, como se observa en la imagen. El resultado es una máscara de subred /27 y un incremento entre redes de 2 a la 5 igual a 32. Se procede a realizar la suma de 32 a la red resultante, que es 192.168.30.64, para encontrar la subred siguiente. Se procede a volver a realizar la suma de 32 a la red resultante, que es 192.168.30.96, ya que el requerimiento se repite. Paso número 5. Se repiten los pasos 2 y 3 para los dos últimos requerimientos que se repiten. En este caso se necesitan reservar 2 bits, como se observa en la imagen. El resultado es una máscara de subred /30 y un incremento entre redes de 2 a la 2 igual a 4. Se procede a realizar la suma de 4 a la red resultante, que es 192.168.30.128, para encontrar la subred siguiente. Con esto, el esquema solicitado queda completo. Se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de hacer subnetting. Cuando se está diseñando una infraestructura de red y se realiza el proceso de direccionamiento mediante subnetting, es fundamental considerar la capacidad de escalabilidad futura. Esto se debe a que si se implementa un esquema de direccionamiento ajustado únicamente a los requisitos actuales, la red podría quedarse sin espacio para crecer, lo que requeriría asignar un nuevo segmento de red, generando trabajo innecesario y costos adicionales. Por tanto, resulta imprescindible prever un crecimiento del 50%, 100% o 150%, dependiendo del escenario particular en el que se encuentre la red, para asegurar una capacidad de expansión suficiente y evitar problemas a largo plazo. Existen algunas excepciones a la hora de hacer subnetting,
ya que si el requerimiento del subred es igual a las potencias del número 2, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, se emplea un bit menos del que se obtiene al expresar el número en binario. Por ejemplo, cuando se necesitan 16 subredes, se observa que, al convertir el número a binario, se necesitan 5 bits, pero realmente solo son necesarios 4 bits, ya que 2 a la 4 es igual a 16. Cuando la solicitud de host es igual a las potencias del número 2 menos 1, es decir, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, se emplea un bit más. Por ejemplo, cuando se solicitan 31 hosts, se observa que al convertir el número a binario se necesitan 5 bits. Sin embargo, al utilizar la fórmula, se observa que solo provee 30 direcciones utilizables, por lo que no se cumple con la solicitud, y es por esta razón que se agrega un bit más.